Bien, mis santos hermanos, que Dios les bendiga. Vamos, por favor, a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles. Libro de Hechos, capítulo número 27. En el Nuevo Testamento, libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 27. ¿Lo tenemos? Vamos, por favor, a leer del verso 27 hasta el versículo 32. Del verso 27 al verso número 32. ¿Lo tenemos? Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas, y temieron dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Amén. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Y inclinado nuestro rostro, invoquemos el nombre de nuestro Padre Celestial. Señor amado, en esta noche, nuevamente, mi Dios, hemos venido a tu casa para poder, Dios mío, regocijarnos en ti, tal como ha sucedido en medio de la oración y de las alabanzas. Ahora te suplicamos, mi Dios amado, que tú ministres nuestras vidas por medio también del glorioso mensaje de tu palabra. Háblanos a través de este libro de Hechos de los Apóstoles y permítenos, mi Dios, extraer de él las lecciones espirituales que tú tengas preparadas para nosotros. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Jesús, y te damos muchas gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. Recordemos, mis queridos hermanos, recuerdo a las enseñanzas anteriores, que ya la nave estaba destinada para ser destruida. También es cierto que Pablo recibió un mensaje de parte de Dios, indicándose de que si permaneciesen todos conforme a lo que Dios había ordenado, ninguno vería la muerte, pero la nave sí habría de quedar destruida. Ahora, de acuerdo a la lectura que hoy hemos realizado, los marineros de la nave quisieron, dice la Escritura, lanzar el esquife, es decir, el bote más pequeño, para poder huir. Pero Pablo, advertido de lo que ellos querían hacer, mandó a decirle al centurión, recuerde que este hombre se llamaba Julio, ¿sí? Mandó a decirle que si estos escapaban, todos perecerían. Inclusive
también los soldados romanos. Ahora bien, dice el verso número 33 al versículo 34 que Pablo instó a cada uno de los tripulantes de la nave a que probaran bocado, es decir, que comiesen, ya que tenían 14 días prácticamente sin haber probado pan. Todo esto por la ansiedad de la tempestad y el apuro en que se encontraban. No es, mi amado hermano, extraño muchas veces cuando estamos pasando situaciones difíciles, aún olvidarnos de alimentarnos. Recordemos que cuando a veces, cuando tenemos hijos enfermos u hospitalizados, si los padres permanecen por largos días, ¿sí?, estando aún sin proveer bocado, mientras su niño se encuentra, ¿sí?, asilado en una casa, ¿sí?, de salud. Ahora bien, la Biblia menciona del versículo número 33 al 34 que Pablo les insta con lo siguiente: os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Es decir, que Dios les habría de conceder la vida. Entremos ahora sí en enseñanza del verso 35 en adelante. Verso 35. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Verso 37. Y éramos todas las personas en la nave 276 personas. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Recuerde que la nave se encontraba a 15 prácticamente metros de profundidad de los escollos, es decir, de piedras filosas que están, ¿sí?, diríamos, dentro de la superficie del mar. Obviamente que se necesitaba tirar, ¿sí?, todo peso para que la nave pudiese flotar y que con el peso no corriese el riesgo de que pudiera darse, ¿sí?, en su estructura dentro del lecho marino. Dice en el verso 39, ahora bien, vemos la siguiente situación. Cuando se hizo de día, recuerde que estaban esperando toda la tripulación, que se haga de día, porque pensaban que estaban cerca, sí, de alguna costa, de alguna orilla. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra. ¿Por qué? ¿Cuántos días habían pasado en naufragio? 14 días estaban a la deriva. Y a más de esto, recuerde que la tempestad no les permitía ver si era de día, si había sol o había de pronto estrellas. Todo estaba nublado y no podían apreciar en qué lugar se encontraban. Verso número 39. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada, que es una entrada de tierra, sí, que ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar la nave, si pudiesen, dice ahí, verso 40, cortando pues, ¿qué cosa? Para ser más específico, las amarras de las anclas, sí, cortando las amarras dice aquí, de las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón. Es decir, que el timón se encontraba también amarrado, porque el viento hacía que, sí, la dirección de la nave no tuviese rumbo, la tenían también amarrada. E izada al viento la vela de proa. ¿Qué parte de la nave es esta? ¿La posterior? Sí, o la parte, sí, de atrás. Perdón, la parte de adelante o la parte posterior. La proa es la parte de adelante de la nave. Verso número 41. Pero dice la Biblia, sí, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Ahora bien, verso 41. Pero dando en un lugar de 2
de dos aguas, es decir, el agua que venía, amado hermano, sí, con mucha fuerza. Recuerde que ellos estaban en medio de una tormenta llamada Euroclidón. Esta tormenta provocó que las corrientes de las aguas dieran contra la ensenada y se hizo un tumulto. La Biblia menciona en el versículo 41, dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave. Y la proa, es decir, la parte de adelante, se hincó, hincada quedó inmóvil. Y la popa se abría con la violencia del mar. Es decir, que el barco se estaba haciendo pedazos en la parte posterior, sí, de la nave. Verso número 42. Entonces los soldados acordaron matar ¿a quiénes? ¿Por qué? Dos circunstancias importantes. Usted y yo ya hemos analizado por la escritura que para un soldado romano o alguien encargado de los presos, si perdía un soldado, un preso, ¿con qué pagaban? Por así decirlo, el faltante, con sus propias vidas. Ellos entonces, puesto de acuerdo, si el barco queda a la deriva, los presos iban obviamente ¿a qué? Iban a escapar. Y ellos acordaron darle muerte a todos los presos. Versículo número 42. Recordemos, entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Verso número 43. Pero algo sucedió. ¿Por qué? ¿Quién también constaba como preso? El apóstol Pablo. Es decir, que se vio también en riesgo la vida de este hombre. Pero el centurión Julio, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento. Amado hermano, Pablo estaba no en las manos de los soldados. Pablo estaba en las manos de Dios. Amén. Y cuando uno se refugia en esas manos, amado hermano, nadie les puede tocar. Amén. Pero para gozar de esa cobertura hay que también someterse en obediencia a ese Dios. La Biblia dice en el versículo número 43, y mandó que dice aquí, que los que pudiesen nadar, refiriéndose a quienes, a los soldados. Los soldados que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. ¿Cuál era la intención? Que un grupo de soldados avance primero a la playa para que cuando se arrojen los presos, entonces los soldados, ya teniendo, por así decirlo, salvaguardada la playa, no se escapase ninguno de los prisioneros. Amén. Verso número 44. Y los demás, dice aquí, para poder llegar a la orilla, ¿qué tenían que hacer? Parte en tablas, dice ahí, parte en cosas de la nave. Y así dice, aconteció que todos se salvaron, dice aquí, saliendo a tierra. Prácticamente, amado hermano, esta travesía fue diríamos un caos, toda una desgracia. Pero gracias a Dios, como hay una expresión que dice mi pueblo, fue una desgracia con felicidad. Si bien es cierto, se destruyeron los bienes materiales o se perdieron los bienes materiales, pero no así las vidas. Amén. Es decir, que los presos alcanzaron a tomar parte de esa nave que se estaba destrozando porque estaba en medio de dos corrientes marinas. Y esto permitió que cada uno de los presos y también de los soldados pudiesen llegar a tierra firme. Amados hermanos, Dios le había dado una palabra al apóstol Pablo. Y Dios no puso, amado hermano, en vergüenza ni a su mensajero ni a su mensaje. Pablo tenía que llevar el mensaje del reino hacia Roma, hacia el mismo emperador.
Mas sin embargo, el enemigo también se movió fuertemente para que ese cometido no pudiera llevarse a cabo. Bien, veamos qué a continuación nos declara la Escritura. Verso número 1 del capítulo 28. Pablo ahora se encontraba sano y salvo, sí, en la costa de una isla. Veamos de qué isla se trata. Estando ya a salvo, supimos, dice ahí, que la isla se llamaba Malta. Ahora recordemos, avancemos con la diapositiva. Entendamos esto. Pablo salió, recuerde, desde Jerusalén hacia la ciudad de Cesarea. Aquí sí es llevado luego a la costa de Tiro, donde se le pone por medio de una orden, obviamente romana, en una embarcación para avanzar hasta Seleucia. De ahí ya los vientos comenzaron a ser contrarios. Los hace sí costear la isla de Chipre, luego avanza, mi amado hermano, hacia el puerto de Mira, luego al puerto de Nido. Aquí el Señor le advierte y le dicen no salgamos, pero ellos igual avanzan. Sí, aquí en la isla de Creta cae prácticamente todo lo que es el huracán Euroclidón, les hace divagar por la isla de Clauda, y luego ya en la ensenada se encuentran en una isla que inicialmente no reconocieron, pero que en el capítulo 28 verso 1 la identifica como la isla de Malta. Ya prácticamente, sí, muy cercano hacia, sí, la ciudad de Italia. Y hablando de ella, también de Roma. Versículo número 2. Y los naturales, es decir, los habitantes de esa isla, de la isla de Malta, y los naturales nos trataron, dice ahí, con no poca humanidad. Cuando habla de no poca humanidad, es decir, que fueron cordiales al recibirles. Sí, verso 2. Los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego, dice aquí, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y también del frío. Recuerde que esa era la época de invierno. Sí, todo este naufragio, recuerde, fue en medio de una gran tempestad. Ahora bien, la Biblia dice en el versículo número 2 que los oriundos de esa ciudad o de esa isla les recibieron. Amén. Y mientras la nave se estaba despedazando, quienes llegaron a ver a los náufragos, dice la Biblia, les pudieron recibir de una manera cordial. Amado hermano, hasta en eso la mano de Dios se hizo notar. Porque bien pudieron los oriundos de ese lugar, pudieron haber sí encontrado para ellos rechazo y no haberlos recibido. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de ellos, ¿qué cosa eran? Eran criminales, eran presos, eran personas, mis amados hermanos, desechables para la sociedad. Mas sin embargo, recuerde, Pablo estaba en medio de ellos, amados, y por uno Dios supo bendecir a toda una embarcación por medio de un hijo suyo. Verso número 3. Entonces, habiendo recogido, dice ahí, Pablo algunas ramas secas, las echó también ¿en dónde? En el fuego, es decir, en la fogata que habían hecho. Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Ahora, vamos a entrar en estudio, sí, para también extraer la lección espiritual para el día de hoy, para nuestro presente. Verso número 3. Recuerde, entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, es decir, que Pablo estaba contribuyendo con la labor de los oriundos o de los naturales, ¿sí? Dice aquí, las echó al fuego y sucedió algo de una manera imprevista. Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano.
Sí, muchos estudiosos dicen que Pablo, al coger las ramas, no se dio cuenta que en medio de las ramas venía también una serpiente, muy venenosa, por cierto. Y al echarla él, sí, en el fuego, en la fogata que se había hecho, la serpiente brincó y obviamente, sí, le mordió en la mano ¿a quién? A Pablo. Amados, cualquiera diría, qué desgracia tras otra desgracia. Sí, cualquiera hubiera dicho, Señor, que no te basta la tempestad, que aparte para rematar, una culebra me pica. Sí. Muchos a veces suelen decir, hermano, a mí lo único que me falta es que pase un animalito, si alce la pata y me ensucie también los pantalones. Porque me ha pasado de todo. ¿Sí? Amados hermanos, no es de extrañarse, como lo dice el apóstol Pedro, cuando las tribulaciones, sí, de alguna manera se confabulan y caen sobre nuestras vidas, sí, una tras de otra. Quiero por favor que usted me acompañe a la Biblia y veamos qué tiene que decirnos el apóstol Pedro al respecto. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 4. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 4, verso número 12 y 13. Entendamos pues esta regla o este principio bíblico para nosotros. ¿Lo tiene? Primera de Pedro capítulo 4, verso número 12 y 13. Dice el Señor: amados, no os sorprendáis, es decir, no te extrañe, ¿sí? O no te cause sorpresa. No os sorprendáis del fuego de prueba. Pero mire en qué calificativo lo pone el apóstol Pedro. Cómo compara la prueba, como que si fuese fuego. Amén. Pasar por prueba o dificultad no es cosa agradable. Pero dice el Señor, no te sorprendas a causa del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Amén. Verso número 12. Como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación o en su manifestación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ahora, este principio bíblico, mis amados hermanos, ¿sí?, nos deja entrever, primer punto, que la prueba puede sorprendernos en cualquier momento. Amén. La prueba, que si bien es cierto, tiene un sinónimo de fuego, de algo que puede quemar, de algo que puede hacernos daño, también vendrá de una manera imprevista. Pregunto, si acaso usted cree que Pablo se imaginaba que luego de tan grande salvación que Dios había obrado en él y en todos los que con él venían, ahora en la playa vaya a encontrar la muerte? Sí, hay una expresión que utilizamos con frecuencia: tanto nadar para morir en la orilla. Tantos días de naufragio, tanta tempestad, tanta crisis, y ya estando en orilla, ahora resulta ser que una serpiente muerde al apóstol Pablo. Diría cualquiera, si lo quiere ver de mala gana: Señor, ya pues para la mano, ¿hasta qué hora? Pero, amado hermano, sí, Pablo sabía en quién había creído. Pablo reconocía, mi querido hermano, que pese a la grandeza de las pruebas, su Dios era más grande. Veamos, mi amado hermano, en qué concluye esto. Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, verso número 4. Recuerde, de la mano de Pablo, una serpiente ahora estaba prendida en su mano. Verso número 4. Cuando los naturales vieron la víbora, recuerde,
ellos pertenecían a esa isla. Y pregunto, si los naturales de ese lugar, ¿usted cree que no reconocían entre una víbora, diríamos, sí, venenosa y una no venenosa? ¿Verdad? Ellos reconocían estos animales y quienes tenían peligro en su veneno y quienes no. Versículo número 4. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, es decir, que se le prendió, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es, ¿qué cosa? ¿En qué calificativo le dieron a Pablo? Es homicida. Este tiene que ser el peor criminal de todos. ¿Por qué? Ellos dicen ¿por qué? Escapado del mar, la justicia no le deja vivir. Miren de qué manera, o diría yo, con presunción, porque Pablo venía encadenado también. Apenas llegaron a la costa, ¿qué cree que hicieron los soldados romanos? Les volvieron a poner, sí, las cadenas, o por lo menos los amarraron a todos, sí, entendiendo que las cadenas se han de haber hundido, sí, juntamente con la embarcación. Pero el acontecimiento que le sucede a Pablo hizo crear un prejuicio en todos los naturales de la isla. Y dijeron, seguramente este hombre es tan malo y tan perverso que ni aún, sí, llegando a la orilla y estando a salvo, Dios igual le hace recaer su justicia. Y una serpiente ha sido el medio por el cual él tiene que pagar por sus crímenes. Versículo número 4. Ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Ahora yo me imagino a todas las personas presentes ahí, tanto ya los oriundos como los soldados, los otros presos y el centurión también. Todos viendo y dicen, pobrecito. Recuerde, ¿qué hizo el centurión para salvarle la vida a Pablo? No le permitió a los soldados, ¿verdad?, que mataran a los presos en la embarcación. La Biblia dice que él, ¿verdad?, queriéndole salvar la vida, pero ahora, oh sorpresa, está en la playa y ve a quien quería salvar la vida, lo ve ahora con un brazo colgado de él, con una muerte prácticamente segura por el veneno de esa víbora. Verso número 5. Pero él, hablando de Pablo, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño, ¿qué dice? Ningún daño padeció. ¿Por qué? Es la pregunta. Veamos la respuesta. Acompáñeme a los evangelios. Vayamos por un momento, mis queridos hermanos, al evangelio según San Marcos. ¿Por qué, mi amado hermano, a Pablo, sí, no le pasó absolutamente nada? Marcos capítulo 16. Recuerde esto: si uno está en la voluntad de Dios, Dios también nos dará de su cobertura. ¿Lo tiene? Verso 17 y 18. Marcos capítulo 16, verso 17 al 18. Estas señales, recuerde, o pruebas, seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán también, ¿qué cosa? Nuevas lenguas. Verso 18, y aquí quiero llegar. Tomarán en las manos, ¿qué dice? Eso implica de que si algo malo o alguien quiere hacerte daño, obviamente que eso no va a causar ningún efecto en ti. Tomarán en las manos serpientes. No es que el creyente anda metiendo la mano en los arbustos a ver dónde hay una serpiente. No, no. Sí, no es que anda buscando el peligro para tentar a Dios, sino que si algo de una manera imprevista sucede, sí, Dios puede librarte de esa situación extrema. Tomarán en las manos serpientes, y si
bebieren cosa mortífera, no porque se quieran suicidar, sino porque si alguien te quiere hacer daño, dándote a beber veneno, eso es lo que trata de decir la palabra. ¿Qué dice el Señor ahí? No les hará daño. Y me encanta de la diferencia del verso 17 al verso 18. En el verso 17 se narra algo que Dios te va a dar si crees en Él. Pero en el verso 18 se narra, diríamos así, el cuidado que Dios te da si permaneces en esa fe. El 17 anuncia poder de Dios para tu vida, pero en el verso 18 Dios da a conocer cobertura de Él para aquellos que son sus hijos. Dice entonces el verso 18: tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Dice aquí, sobre los enfermos pondrán sus manos y estos más bien, ¿qué sucederá? Sanarán. ¿Por qué causa Pablo, luego de la mordida, sacudiendo la serpiente, dice ahí en el fuego, versículo número 5, ningún daño padeció? ¿Cómo reaccionó la gente? Verso número 6. Ellos estaban esperando, ¿qué cosa? Estaban esperando que él primeramente se hinchase, porque eso es lo que causa el veneno de esto, en este caso de esa clase o tipo de serpiente que los lugareños pudieron reconocer. Dijeron, este tipo de víbora, su veneno provoca, lo primero que provoca es que el cuerpo se hinche. ¿Por qué? Porque la toxina que tiene el veneno de una serpiente, lo primero que hace es contaminar la sangre y coagularla. Y una vez coagulada la sangre, entonces colapsan las arterias y el cuerpo comienza a retener líquido y a hincharse. Versículo número 6. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto. De repente la gente decía, ¿a qué hora se cae? Sí, no, se ha hinchado. Y la gente estaba viendo, ¿a qué hora se cae? ¿Y a qué hora se muere? Verso número 6, ¿verdad? Oiga, es que a veces, mi querido hermano, créanme, sí, la gente que no logra reconocer a Dios en sus vidas y ven a nosotros, sus hijos, pasar situaciones difíciles, la gente dice, ¿y a qué hora se va del hogar? ¿Y a qué hora se bota? ¿A qué hora le cae a puñete cuando de pronto lo maltratan o le están insultando a la madre? Y la gente dice, uy, qué paz que tiene ese hombre, porque no reacciona o no hace las cosas que el mundo está acostumbrado a hacer. En el carro puedes ir, alguien puede insultarte, pero tú en vez de mandarlo al mismo lugar donde él te manda, tú le dices, Dios te bendiga. Y esa paz y esa cobertura, amado hermano, viene de tu Dios, porque Él te hace reconocer sus caminos en todos tus caminos. La Biblia dice que la gente lo estaba esperando para que caiga muerto, pero mire lo que pasó, verso 6. Y viendo que ningún mal le venía, mire que a minutos atrás cómo le llamaban un criminal, y de hecho el malhechor más grande. Verso 6. Cambiaron de parecer y le dijeron que era, ¿qué cosa? Minutos atrás que era el criminal más grande. Minutos después que era un Dios. Amados hermanos, el mundo debe de ver en nosotros una diferencia. Por muy difícil que se pongan las circunstancias en tu vida, por muy enfermo que estés, por muy endeudado que estés, por la cantidad de problemas que tengas, amado hermano, sea en el hogar, sea en tu trabajo o aún dentro de una iglesia, el mundo tiene que ver la diferencia entre el que teme a Dios y el que no le teme, entre el que le sirve y el que no le sirve. Debe haber una gran diferencia. Y la gente cambió, dice en el verso 6, cambió de parecer. Y ahora le dijeron que era, ¿qué cosa? Un Dios. Ahora, ¿quién entonces provocó todo este mal? Recuerde, el enemigo de nuestras almas impedía a toda costa que Pablo llevase el mensaje ¿a dónde? A Roma. Amados hermanos, así también
diríamos, la serpiente antigua, que es el diablo, hará y pondrá en delante de ti todo tipo de mal para que tú no perseveres en este caminar. Podrá utilizar, sí, como pasó en el caso de Pablo, una gran tormenta llamada Euroclidón. Podrá utilizar una serpiente, podrá utilizar, y disculpa que lo ponga tan seguido, podrá utilizar a tu marido, podrá utilizar, sí, a tus hijos, podrá utilizar a tu jefe, podrá utilizar cualquier cosa, pero él tratará bajo toda causa que tú no logres cumplir tu propósito. ¿Qué tan apercibido estás, mi querido hermano, para poder vencer, sí, a esa serpiente? Que aun cuando te pique, pero aquí viene el problema. Pablo sintió dolor. La culebra le picó. Sí, 2 grandes orificios debieron haber quedado en la piel de Pablo. Lo que no surtió efecto fue, ¿qué cosa? El veneno. Y eso, mi amado hermano, es lo que tú debes de aprender en esta lección espiritual. El diablo puede estar ahí. Puede inclusive morderte. Pero tú no puedes reaccionar. O diríamos, el veneno de esa serpiente no puede reaccionar en tu vida. Te insultaron. Te provocaron a ira. Te están levantando una calumnia. Eso es veneno mortal, mi amado hermano. ¿Qué tan dispuesto estás a que te toquen, te hieran y tú permanecer como Pablo? Sacude la serpiente y échala, ¿en dónde? Échala en las manos de Dios, que Él se encargará de la serpiente antigua. Recuerda, mi amado hermano, Satanás es el príncipe de este mundo, pero tu Dios y mi Dios es el Rey de reyes y Señor de señores. A Él le sirve, y un príncipe no puede ser superior, sí, a un rey. No puede ser. El enemigo impedía a toda costa que Pablo llevara el mensaje hacia la ciudad de Roma. Recuérdalo. Así como muchos tratarán de impedir que tú sigas siendo fiel a tu Dios. Verso número 7. En aquellos lugares habían, dice, propiedades del hombre principal de la isla. ¿Cómo se llamaba la isla? La isla se llamaba Malta. ¿Sí? Verso número 7. En aquellos lugares habían propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio. Ese era el hombre principal de esa isla, quien nos recibió, dice ahí, y hospedó solícitamente. ¿Durante qué tiempo? ¿Pero a quién? ¿A todos los presos? No. ¿A quién? A Pablo y a los principales de esa embarcación. ¿Sí? Y a los que venían con Pablo. Versículo número 7. Nos recibió y hospedó solícitamente durante tres días. Y aconteció que el padre de Publio, ¿sí? Es decir, del hombre principal de la isla, estaba en cama. Ahora, recuerde esto, mi amado hermano. Cuando llegó Pablo, sí, usted recuerda que fue una gran travesía el poder llegar a ese lugar. Pero, amado hermano, ¿quién orientó la barca, o por así decirlo, sí, la embarcación, la nave, a esa isla? Fue Dios. Amados hermanos, todas las cosas, dice la Biblia, para los que esperamos en Dios, nos ayudan para bien. Todas las cosas, aún las desgracias más grandes, nos ayudan para bien. Parece mentira, mi amado hermano, pero Dios, aun cuando el enemigo quiere meter sus garras, Dios, mi amado hermano, toma lo malo, sí, o diríamos así, toma la maquinación perversa del enemigo, y cuando nosotros estamos confiando en Dios, Él hace que aún esas maquinaciones nos sirvan, sí, como diríamos así, escalones para seguir subiendo, para seguir engrandeciendo el reino del Señor en esta tierra. La Biblia menciona que, oh sorpresa, aconteció justamente en la llegada de Pablo a esa isla que se enfermó. ¿Quién? El padre de ¿quién? De Publio. El hombre, diríamos, sí,
de mayor adquisición jerárquica en cuanto a poder y dinero en ese lugar, al hacendado de ese lugar. Enfermó, dice la Biblia, y estaba en cama. Verso número 8. Enfermo de fiebre y de, que en buena ley eso es, ¿sí? Diarrea. Fiebre y diarrea. Eso es lo que tenía. Sí, causas muchísimas. Era una isla. Agua potable no había. La gente básicamente, ¿qué hacía? Tomaba el agua, sí, de pronto de algún pozo, sí, o de la lluvia. Ahora, versículo número 8. Estaba, dice, enfermo con fiebre y también de desintería. Verso número 8. Y entró Pablo, ¿a qué? A verle. Y después de haber orado, le impuso las manos. ¿Y qué cosa? Y le sanó. Amado hermano, ¿qué leímos nosotros en Marcos capítulo 16? Pondrán los manos sobre los enfermos y estos, pero ¿por qué se sanan? ¿Por qué? Recuerde, amado hermano, retroceda nuevamente al texto que habíamos leído, verso 17. ¿Por qué? Estas señales o estas pruebas que dice, seguirán. Usted no tiene que andarlas buscando. Siguen, son una prueba, una evidencia de su creer. Dice la Biblia, seguirán a los que creen. Mal estaría, mi querido hermano, que usted ande buscando hombres o mujeres de Dios para que le sanen a su hijo, o para que le sanen su propia vida. Amado hermano, esta es una señal que sigue a los que creen. Usted puede tener ese poder si le cree a Dios. Usted puede tener, mi amado hermano, esas pruebas indubitables de Dios si usted se decide a creerle. Pero debe, amado hermano, debe de obrar en fe para que pueda Dios también obrar, sí, en esa fe, obrar con esas pruebas a su creencia. La Biblia declara que estas señales seguirían a los que creen. Y dentro de esas señales, en el verso 18 dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pablo se acercó al hogar de Publio. Vio al papá de Publio enfermo con fiebre y diarrea. Este hombre, al verle, ¿qué hizo? Puso su mano y le sanó. ¿Pero por qué? Porque creía en el nombre del unigénito Hijo de Dios, en Cristo. Pablo no sanaba, pero el que estaba en Pablo era el que hacía los milagros. Y ese es el Cristo de mi gloria. Él es el que puede darnos sanidad cuando estamos enfermos. Verso número 9. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades. Recuerde, un milagro conllevó ¿qué cosa? Que haya, sí, una, por así decirlo, una fama. Que haya así un regar del evangelio. Amados hermanos, un hijo de Dios no puede pasar desapercibido. Amén. Un hijo de Dios no puede pasar escondido. Jesús dijo a sus discípulos, sí, porque nadie prende, en este caso dentro de un hogar, un candelero y lo pone debajo del almud o debajo de un escaparate, sino que lo pone encima de la casa para que todos los que entren en ese lugar puedan ver la luz. Y usted y yo somos luz y somos la sal de esta tierra. Dice la Biblia, hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían. ¿Y qué pasaba? Y eran sanados, los cuales también nos honraron, con muchas atenciones. Y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. ¿Qué sucederá en esta segunda travesía para llegar a Roma? El próximo día
Sí, jueves lo estaremos analizando si así Dios lo permite. Pero recuérdeme, amado hermano, por muy grande que sea la crisis y la adversidad, y si acaso el enemigo como serpiente, si se abalanza sobre ti y quiere tocar tu carne, amado hermano, pese a esas tribulaciones, tú mantente fiel, sabe responder, mi amado hermano, con bien ante el mal y glorifica el nombre de Cristo, porque Dios se glorificará en las más grandes adversidades. Aleluya. Oremos a Dios. Padre celestial, en esta gloriosa noche, qué bueno es aprender a través de la luz de tu palabra. Pablo fue un gran siervo tuyo, Padre, pero Pablo no es mayor que ningún hombre. Tú eres el grande en medio de este hombre. Y también puedes ser grande en medio de los hombres y de las mujeres congregados aquí en esta iglesia. Ayúdanos a creer. Ayúdanos, oh Dios, a tener convicción de fe. Padre, a agradecerte por las circunstancias más duras que nos permitas vivir. Porque en medio de la tribulación, en medio de la dura prueba, también vendrá la holgura de la bendición, la cual tú darás, oh Dios, a conocer para todos aquellos que te han dispuesto a creerte. Señor amado, danos esa fe, concédenos esos milagros y glorifica, mi Dios, a tu Hijo, tu amado Hijo Jesús, en medio de nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. La gloria es para el Señor. Aleluya.